Bueno, buenos días. Empezamos la clase con ustedes, grupo 8 de inglés. Ya le voy a compartir pantalla. Ah. Voy a conectar para llamar lista también ahorita. Grupo 8. Ya. Ligia Neta. Ligia Neta no está. Benavides Silva. No hay. Carvalho da Silva. Colombo Durán. Costa Farías. Da Silva Romildo. De Andrade Ribeiro. De Araujo Mona Lisa. De Besa Villas. De Sousa López Tatiana. De Nacimiento Gómez Carlos Eduardo. Antonio Franje. Gómez de Sousa Orsilene. Herrera Frialo Mariane. Hinojosa Zacarías Giovanna. Imáñez Menacho. Presente. Jiménez Puma Anabel. Maya Silva Aliane. Presente. Peña Rodríguez Antonio. Pereira Barbosa Juliana. Pereira Mota Ramos. Preste Silqueira. Rivera Rivera. Rodríguez de Lima. Rodríguez Torres. Rojas Céspedes. Santos Oliveira. Sequeiros María Mercedes. Silva Maciel. Silva Oliveira. Sousa Ramalho. Suárez Rodríguez. Torres Renato. Solo 2 personas tenemos el día de hoy, perfecto. Sí, doctor. Sí. Ya. Hola, Liné. Está Aline, ya sí está presente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a seguir con los modals. Acuérdense que les dije, estudien los modals. Les dije, vayan estudiando. Así que como hay 2 personas, solamente va a ser más fácil hacerle las preguntas. Les pasé yo los verbos para que lo estudien. No, doctor. Sí, les pasé. No, le pasó, pero no pregunte nosotros. Sí, doctor, nos pasó, pero soy durita yo para aprenderme los verbos. Ya, pero... Son casi 300 verbos, doctor. ¿Y cuando den examen, cómo van a hacer? Sí, pero igual yo le entiendo todo lo que explica, le entiendo. Pero hay Ya. cosas que me cuesta memorizar. Pero si quiere, pregunte. Ya, preguntamos. Entonces pregunto. Aline,
Sí, doctor. Sleep, ¿qué significa y cuál es el verbo pasivo y el participio? Sleep, Sí, dormir, ¿no? ya. Slept y slept. Perfecto, muy bien. Lizzie, Sí, ¿qué significa give y cuál es el participio y el simple? ¿qué significa kiss? ¿Me dijo? Give, ¿Cómo? give. Ir. No, give, Ahí no le entiendo, doctor. give. ¿Cómo se G, escribe, doctor? G, I, B chica, E. Give. Kid. Give. Give. Ah, ya. Vive con D. Con G. G. Con Give. G. Give. Give. Vive. ¿Qué No significa sé, give? no sé, no me acuerdo. Dar. Sí, dar. Lizzie, otra pregunta. Ya, Forgive. doctor. Forgive, ¿qué significa? Olvidar. ¿Y cuál es el pasado? Forget, olvidar y forgotten. Forgiven. Forgave, Ajá. forgiven. Perfecto, ya. Muy Sí. bien. Ya, entonces, sigamos con la clase de los verbos auxiliares. ¿Ya? Vamos a ir con las clases de verbos auxiliares. Todos los modal verbs. ¿Ya? Ya hemos visto, como les mostré aquí en la parte anterior, el verbo to do, el verbo to have y el verbo presente ser o estar. Vamos a seguir entonces con el que nos toca, que es el verbo can. El verbo can indica habilidad o posibilidad, en estos casos, para ser traducido como poder al español. Can significa poder. Por si acaso, antes de seguir, la clase solamente va a durar media hora, se la corta y le vuelvo a mandar la conexión. ¿Por qué? Porque la clase la estamos grabando, como saben, y yo la voy a tratar de convertir para pasársela al WhatsApp para que la vean sus demás compañeros. ¿Está bien? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, como saben, can indica habilidad o posibilidad. Traducido significa poder. I can, you can, we can, they can. Ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? I can speak 5 languages. La traducción es, puedo hablar 5 idiomas. Aline, ¿cuál es el verbo acá? I can speak 5 languages. ¿Cuál es el verbo? Speak. Sí, el verbo es speak. Perfecto. ¿Y el auxiliar? Can. Can, exactamente. Aquí can funciona como auxiliar. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos la traducción de esto? Entonces, primero ponemos sujeto más auxiliar más verbo más complemento. Esa es la forma como nosotros hacemos una oración para usar el verbo o el auxiliar can. Sujeto, auxiliar y verbo. ¿Ya? Pam, 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 pam. Entonces, sujeto, perfecto, auxiliar y verbo. Y el complemento, obviamente, lo que falta de la oración. Entonces, el sujeto sería I. El auxiliar aquí, o el modal, sería can. El verbo, speak. Y el complemento sería 5 languages. Es así de fácil. La segunda parte, la segunda oración. We can work late tonight if you need us. Podemos trabajar hasta tarde esta noche si nos necesita. Lizzie, ¿cuál es el verbo? Word, trabajar. Perfecto. Work, trabajar.
Muy bien. Y el auxiliar can, obviamente. El sujeto sería we. Muy bien. We can work late tonight if you need us. La forma es la misma, exactamente. Sujeto, auxiliar, verbo, más complemento. Bill and Tom can help you. Una pregunta para las dos. ¿Cuál es el sujeto? Bill y Tom. Y Sí. Tom. Hay más de dos personas. Usaríamos we, they, ¿cuál? They. They. Ah, no, Sí, está bien, they. también. Sería Bill and Tom. Se puede decir, traducir, they can help you. Tranquilamente, porque me refiero a Bill y a Tom. No usamos we, porque me incluyo yo, sería we can help you. Nosotros podemos ayudarte, pero yo no digo nosotros. Digo ellos. ¿A quiénes son ellos? Bill y Tom. Sería they can help you. El auxiliar, ¿cuál es? Can't. El negativo de can, de poder, es can't. Apóstrofe más T. El verbo sería ayudar, help. Sencillo. Otro, the restaurant can be expensive if you drink a lot of wine. El restaurante puede ser caro si bebes mucho vino. ¿Cuál sería el sujeto? Restaurante. Sí, the restaurant. El auxiliar sería can. El verbo Be. 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 Pero también hay dream. ¿Cuál otro? A ver. Beber, drink. Sí, exactamente. Es otro verbo. ¿Ya? Entonces el restaurante puede ser, ¿ya? Puede ser caro si bebes mucho vino. Entonces aquí, al restaurante significa cosa. Entonces podemos usar it, la it, esta. It. Eso podemos usar. Podemos usar it. It can be expensive if you drink a lot of wine. It se refiere al del restaurant. Ahora, Aline, hacemos una oración en primera persona usando el verbo sleep. I can sleep. I can sleep. ¿Y el complemento cuál sería? Puedo dormir mucho. ¿Cómo se habla en inglés? I can sleep a lot. Así, te lo voy a escribir acá. Sí. Aquí te lo voy a escribir. Espérame. Pam, 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 pam. I can sleep a lot tonight. Auxiliar, can. Sleep, el verbo. A lot tonight es el complemento. ¿Ok? Tu sujeto eres tú. I. Muy bien. En frases interrogativas, cuando usamos el can, puede solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. En esta parte es diferente. Esta parte de aquí, sujeto, auxiliar, verbo y complemento, cambia automáticamente. ¿Cómo sería este cambio que estamos haciendo? Sería auxiliar más sujeto más verbo más complemento. Y el signo de interrogación. Esta sería la forma para hacer ¿qué? Preguntas.
Tan, tan, tan. Desde acá. Esta es la forma para hacer preguntas. Auxiliar, más sujeto, más verbo, más complemento. Es así como usamos el can cuando hacemos preguntas. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la oración? Can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Can you help me? ¿Puedes tú ayudarme? El sujeto sería me. ¿Ya? El sujeto, perdón, es you. Este es el sujeto. Me es complemento. Me refiero a yo. Can they work late tonight? Lo mismo que dijimos cuando para sleep, el ejemplo que hizo Aline. Can they work late tonight? Entonces, este can ya sabemos que es el auxiliar. El verbo work, trabajar. El sujeto they. Me puedo referir a Bill y a Tom. Late tonight es el complemento. Entonces, ahora Lizzie, haceme una pregunta usando el verbo. Vos elegí el verbo. Hace una oración. Ya. Ayudar, el verbo. Ya. Can they help me? Ya, pero una poquito más larga que no sea igual a esta de acá, digamos. Porque estás haciéndola igual a esta de acá, estás haciéndola. Hiciste exactamente igual a esa de aquí. Aumentar otro complemento. Has hecho lo mismo. Can they help me? Has hecho lo mismo. Ya. A ver. No sé los verbos que están acá. Que no sé los verbos que están acá. Sí. Ya. Sleep. A ver, ¿con cuál? Can I sleep tonight? ¿Eso? Sí. ¿Ya? Está bien. Estás poniendo el auxiliar. Estás poniendo el verbo. Y pusiste el complemento. Tonight. Perfecto. Esa es la forma como podemos hacer. Aprendimos para preguntas y aprendimos para oraciones. Entonces ya hemos visto el verbo can. Muy bien. Otro verbo que vamos a ver ahora, el auxiliar, es el verbo could. El auxiliar could indica posibilidad o habilidad en el pasado. ¿Cómo se traduce esto? Perdón. Cool, ¿dónde estamos? Cool. Aquí está. ¡Oh! Ya. I could. You could. He. She. Could. We. Could. They could. Esa es la forma como hacemos y jugamos con el verbo could, que indica una posibilidad indica posibilidad o habilidad en el pasado. I could, you could, he, she, o it could,
we could y they could. Ejemplo. Joe could speak Spanish when he was young. Joe podía hablar español cuando era joven. Perfecto. Es exactamente la misma forma. ¿Cómo hacemos y cómo conjugamos la oración? Sujeto, auxiliar y verbo. Es la misma forma. Auxiliar, perdón, sujeto, auxiliar, verbo. Y el complemento. Si se fijan un poquito más atrás en lo que hicimos hace rato acá. Sujeto, auxiliar, verbo. Exactamente es la misma regla para todos los auxiliares. Para todos los auxiliares es lo mismo. ¿Cuál es el negativo de could? Eso más quiero ponerle aquí para que no se olviden. El negativo es couldn't. Como observan acá. Este es el auxiliar en negativo. Automáticamente se pone ¿qué? Una apóstrofe. Aquí está. Tan, tan. Eso se coloca. Siempre cuando se aumentan la palabra o quieren transformarla en negativo, eso sería I could, I couldn't. Le aumentan la N, una apóstrofe y la T. I couldn't. Para you, exactamente lo mismo. Could. Exactamente lo mismo. Perdón. El auxiliar, el apóstrofe y nada más. Para it, she o he, lo mismo. No cambia nada. Se mantiene todo se mantiene igual. ¿Ya? Solamente quiero que se dé cuenta. I could, I couldn't. You could, you couldn't. He, she, or it could, couldn't. We could, we couldn't. They could, they couldn't. Could you play an instrument when you were a child? Para preguntas, obviamente. ¿Podías tocar un instrumento cuando eras niño? ¿Cuál sería la forma? Esta de acá. Ah. Lo mismo que el anterior. Sí. Exactamente lo mismo. A ver, voy a copiar una acá. Copiar. Y vemos y colocamos exactamente lo mismo cuando hacemos preguntas. Cuando hacemos preguntas, auxiliar más sujeto, más el verbo, más el complemento. No cambia nada, jóvenes. Se mantiene todo se mantiene. Lo único que tienen que cambiar es, depende depende de qué, del auxiliar que estén usando. Ahorita estamos usando el verbo could, el auxiliar could. Hace rato usamos el auxiliar can. Ante las anteriores clases vimos el auxiliar have, el auxiliar to be, el auxiliar to do. Esas son formas de cómo podemos jugar con estos verbos. Aquí estamos usando para pregunta. Could you play? Complemento sería an instrument, digamos. ¿Podrías o podías tocar un instrumento? Nada más. Ya le estamos aumentando when you were a child. Cuando tú eras niño, eso ya es aparte. Perfecto. Pero solamente con que sepan cómo hacer las órdenes y qué verbo significa en español, es cómo pueden hacerlo. Pero una cosa, ¿por qué yo les pregunto tanto de los verbos regulares y de los verbos irregulares?
porque depende de esos verbos, ustedes van a usar estos auxiliares y para saber hacerlos como pregunta, como pasado o como presente. Es por eso que le estoy hinchando bastante con los verbos regulares o irregulares. También se puede usar el could para posibilidades en el futuro. Ejemplo, you could pass the test if you study. Podrías pasar el examen si estudiara. Por si acaso el if, esta palabra if, se lo usa cuando si tú pudieras. O vamos a jugar pelota if we finish work. Vamos a jugar pelota si terminamos el trabajo. Ahí usan el if. Es para decir si termina la primera acción. Vamos a dormir if we study. Vamos a dormir si estudiamos. Vamos a comer si hacemos la tarea. Let's go eat if we finish homework. A eso se refiere el if. Solamente como recordatorio para que sepan cuándo, si es que lo quieren usar o si es que lo llegan a usar. Pero como le digo, el could también se puede usar para posibilidades en el futuro. Por ejemplo, primeramente, you, sujeto, could, auxiliar, pass, el verbo, the test, if you study, complemento. Con que ustedes solamente anoten esto de acá. You could pass the test, nada más. Tú podrías pasar el examen, pero estamos diciendo que aquí podemos hacerlo como futuro. ¿Cuál es el futuro? If you study, si tú estudias. Ahí estamos jugando con el futuro. ¿Cuál es la otra oración? I think it could rain later. Creo que podría llover más tarde. Ese es el futuro, que podría llover más tarde. ¿Cuál es el verbo aquí, Lizzy? Rain. No, rain no es verbo. Rain es llover. Later. Ah, el verbo. No, pues sería llover. Yo lluevo, tú llueves, él llueve. El verbo. ¿Cuál es el verbo? El auxiliar es cool. ¿Ya? ¿Y el verbo? El verbo. No. No. Time. Aquí estamos usando por si acaso para cosas, ¿no ves? Sí. Estamos usando el it. ¿Y se acuerdan que vimos acá? He, she or it. Lo usa para cosas. Muy bien. Yo creo. ¿Ya? It could rain later. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, mientras cierro la conexión, porque ya va media hora, les vuelvo a mandar el enlace, jóvenes, y ahorita seguimos para seguir este tema. Ya, doctor. Ya, doctor.